Tiene el uso de la palabra el congresista Heriberto Benítez, quien se reincorpora después de haber participado con mucha serenidad en el simulacro. Congresista Heriberto Benítez Rivas, tiene el uso de la palabra. Voy a darle apoyo moral al congresista Benítez. Muchas gracias, congresista Belaunde. Gracias, presidente. Yo quisiera, presidente, hacer mía la preocupación de mis colegas congresistas que han expresado el día de hoy, pero yo también quisiera ir un poco más allá de la problemática interna de la policía. Y creo que la ciudadanía está pensando más en un tema de seguridad ciudadana. Es cierto que hay que resolver ciertos aspectos al interior de la institución policial, que hay problemas en los hospitales, en cooperativas, en uniformes, en fin, pero la población quiere solución en materia de seguridad ciudadana. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué pasa cuando la policía hace un trabajo de inteligencia, interviene, captura, lo pasa a manos del Ministerio Público y el Ministerio Público no denuncia? ¿Qué cosa se ha previsto en eso? ¿Qué se puede hacer en ese caso? O también el otro ejemplo, el fiscal denuncia y el juez archiva. O los jueces que comienzan a liberar a los delincuentes, les dan beneficios penitenciarios, les dan libertades, no los condenan como debe ser. Entonces, esto es un tema, presidente, que no solo pasa por comprar patrulleros, por mejorar el uniforme, que si bien es cierto la policía lo necesita, pero esto va más allá. Yo quisiera saber qué niveles de coordinación han habido entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial y el Ministerio Público para ver cómo están trabajando el tema de la seguridad ciudadana. Porque, presidente, yo me permito a través suyo, si nosotros le preguntamos al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial, en los últimos 12 años, ¿a cuántos jueces y fiscales han condenado por no cumplir la ley? Veremos la respuesta. Seguramente es a ninguno. Y sin embargo, los principales responsables de que los delincuentes estén fuera son ellos. ¿De qué vale que fortalezcamos a la policía, le demos juntas vecinales, busquemos uniformes, de repente cámaras, filmaciones, patrulleros inteligentes, motocicletas, más policías a la calle, si cuando los capturan hay otras autoridades que los liberan? Entonces yo quisiera saber que el ministro nos pueda decir qué nivel de coordinación hay con el Poder Judicial y el Ministerio Público para combatir este tema. Presidente, me pide una interrupción la congresista Cuculiza. Interrupción, congresista Cuculiza, tiene uso de la palabra. Gracias, congresista Benítez. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que está hablando el congresista Benítez es 100% seguro. Yo tengo casos a mi oficina, ministro y director general, de violadores de niños comprobado, que porque tienen residencia fijada y porque tienen trabajo fijo, les dan orden de comparecencia. Ya ese es el crimen de los crímenes. Niños de 8, 9, 10 años, niñitas, violadas por sus propios padres o por sus propios padrastros, ¿no? Están libres porque tienen trabajo fijo y residencia fija. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede arreglar esto, ministro? Gracias, Benítez. Puede continuar, congresista Benítez. Gracias, presidente. Incluso en algunas visitas que he realizado, presidente, yo escucho que la población pregunta, ¿por qué el Congreso? Mire, presidente, la preocupación de la ciudadanía, ¿por qué el Congreso no desarrolla aquella norma de la revocación de jueces? Ahora que se ha estado hablando de revocar alcaldes, ¿y por qué no revocan a los jueces? A esos jueces que no condenan a los culpables, que dan beneficios penitenciarios indebidamente, o que reciben coimas para no aplicar la ley como debe ser. Entonces ahí hay un tema, presidente, que no lo podemos dejar de lado y que también el Poder Ejecutivo tiene que coordinar. En segundo lugar, presidente, hay una ley que establece que los gobiernos regionales que tienen canon pueden dar hasta el 10% para luchar contra el crimen organizado, en búsqueda de seguridad ciudadana. Yo pregunto, hoy día ha habido una exposición, ¿con qué gobiernos regionales se ha coordinado para ver ese 10% del dinero que pueden disponer del canon? Para que esos gobiernos regionales den un aporte, den el dinero que se necesita para reflotar la policía y combatir la delincuencia. En Ancash, que es la región que yo represento, hace 3 o 4 meses se hizo una ceremonia y se entregaron más de 100 patrulleros. Estuvo presente el señor ministro del Interior, el presidente de la República. El gobierno regional de Ancash cumple su parte, aporta dinero, viene el pedido de la policía, le entregan patrulleros, le entregan motocicletas, le entregan chalecos, le entregan armamento, y ya la segunda etapa es la que sigue.
Eso es lo que hay que coordinar. Dinero se puede dar de las regiones. Yo ahora veo que se crean laboratorios de criminalística, de antidrogas. Ancash tiene dinero, pero no veo que se proponga ahí para hacer un laboratorio. Y los sicariatos están bajando de Lambayeque y La Libertad hacia Ancash. Matan alcaldes, matan fiscales, matan autoridades, se van en motos lineales. Hay dinero de por medio, pero no se usa. Entonces, ¿qué pasa? Falta coordinación, no se quiere recibir dinero de Ancash, no se quiere fomentar ahí un laboratorio de criminalística. Hace poco, en el distrito del Nuevo Chimbote, asesinaron a una estudiante en una motocicleta. Se hizo la investigación policial y por el tema de criminalística, que no había laboratorio, 6 meses para enviar la documentación al IMI se puede hacer un examen. Paralizada la investigación. Una región que tiene dinero y puede aportar. Yo le pediría, presidente, por su intermedio, que el Poder Ejecutivo... Heriberto, por la interrupción. Congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidente. Entonces, en ese sentido, presidente, de nada vale el esfuerzo que incluso puede hacer el Congreso incrementando las penas si los delincuentes van a encontrar puertas o ventanas de salida de la cárcel. Así que yo creo, presidente, que el Poder Ejecutivo debería coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y juez o fiscal que no cumple, a su casa. Y si hay necesidad de dar leyes para revocarlo, se les revoca. Y de esa manera, pues, señor, comencemos a actuar. 12 años, yo vuelvo a hacer la pregunta, señor, ¿cuántos jueces y fiscales han sido condenados por no cumplir la ley? Ninguno. Delito contra la administración de justicia, prevaricato, no hay, señor. ¿Y cuántos delincuentes hay en la calle por responsabilidad de quién? Es más, ha habido casos de gobiernos que cuando el Congreso se pone drástico, que cuando dicen que los beneficios penitenciarios serán 6 por 1, 7 por 1, o cuando se aplica cadena perpetua a los delincuentes, hay gobiernos, como el gobierno del señor Alan García, que utilizaban la figura de la conmutación de pena para soltar delincuentes. En el gobierno anterior, señor presidente, no hace mucho, 2 años, han puesto en la calle 5.000 casos, robo agravado y tráfico de drogas. ¿Y qué es lo que se ve hoy día en la calle? Robo agravado. Eso es lo que manda. Ese es el crimen organizado. ¿Y cómo salían libres? Conmutación de pena. Entonces, no tienen beneficios, no hay libertades. El Congreso aumenta las penas. Hay que buscar una ventana para que salgan los delincuentes. Conmutación de pena. Y los ministros de Justicia de aquella época firmaban resoluciones y los delincuentes salían. 3.000 casos de robo agravado han habido que están en la calle. ¿Cuántos de esos 3.000 hoy día están en bandas organizadas, cometiendo delitos, secuestros, matando personas? Ahí también hay un nivel de coordinación que hacer, hay que tener cuidado con ese tipo de libertades o beneficios que no solo son judiciales, sino también son políticos, indultos, conmutaciones de pena. Yo quiero dejar una alerta ahí, señor presidente, para que no nos olvidemos de ese tema. Y quiero insistir también en el tema de los jueces y los fiscales. No tengo nada contra ellos. A los buenos jueces y a los buenos fiscales los premiaremos. Benítez, le está solicitando una pequeña intervención el congresista Belaúnde. A mí no me la ha solicitado, se la ha solicitado usted. Bueno, está solicitándole... ya, usted como no, con todo gusto, si es parte de mi bancada. Congresista Belaúnde. Muy interesantes los conceptos vertidos por mi querido colega. Lo único que yo pregunto, ¿es posible coordinar la justicia sin que la justicia deje de ser justicia y se convierta en un apéndice del poder? Es ahí una pregunta muy importante, porque es evidente que el Ministerio Público debe acusar, pero son autónomos en la denuncia y son autónomos en la acusación. Y los jueces pueden resolver si la persona se queda o se va, o se permanece como interno o se va o lo liberan. Entonces, la coordinación, ¿cómo funciona eso de justicia coordinada? Justicia coordinada quizás sería precisamente la negación de la justicia. El problema es más complejo. El problema quizás vaya porque el Poder Judicial sancione a su propia gente cuando prevarica y viola la ley. Gracias, colega. Gracias a usted, para que continúe. Gracias, el congresista Benítez. Yo comparto la preocupación de mi colega Martín Belaúnde, pero si nos vamos a poner en las autonomías, entonces mejor, señor, ya no seguimos el trámite de la comisión.
porque el Poder Ejecutivo también tiene autonomía y el Congreso tampoco podría decir nada, y los jueces, eso es lo que pasa, pues, hacen lo que les da la gana, dan resoluciones prevaricadoras y ponen a los delincuentes en la calle, y los fiscales no cumplen su deber, no son los verdaderos titulares de la acción penal, y la Constitución dice, la policía está obligada a cumplir el mandato de los fiscales. Entonces, todo lo que hace la policía para que el fiscal le diga, no, esto no me parece, esto va a un costado, el delincuente que salga. ¿Y qué hacemos? No, autonomía, pues no, ellos hay que dejarlos, son intocables. Criterio jurisdiccional, dicen algunos, es el criterio del juez, hay que respetar a su majestad, al honorable señor juez. No, el juez se molesta. No, señor, no importa que se moleste, pero si no cumple con la ley, a su casa. Y si no es a su casa, a la cárcel. Así como ellos tienen la facultad de mandar gente a la cárcel, entonces ellos que comiencen a ir presos, pues señor, hagamos pues una tarea, una cirugía democrática, con respeto a los derechos humanos, pero que los jueces y los fiscales entiendan el mensaje, que coordine el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia tiene la facultad de coordinar con el presidente del Poder Judicial, lo dice la ley orgánica. El Ministerio de Justicia es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Tiene toda la facultad y la atribución de reunirse, coordinar. Yo no digo que el Ministerio de Justicia firme la sentencia o que el Ministro del Interior haga la acusación. Eso que lo haga la autoridad que compete. Pero si no cumple su deber, así como el policía que no cumple se le separa de la institución, se le somete a disciplina y se le expulsa de la institución, igual el juez que no cumple sale del Poder Judicial. Se va a su casa o se va a la cárcel, pero a algún lado tendrá que irse. Eso es lo que creo yo que tenemos que hacer, pero ya estamos cansados. Yo estos últimos días he estado recorriendo una serie de reuniones y la gente pide soluciones. Ya estamos cansados de temas teóricos, de planes. Queremos solución. Es más, sin ánimo de ampliar esta intervención, porque creo que ya estoy en el límite de mi intervención, el informe que he escuchado del día de hoy, tanto el ministro como el director de la policía, a veces me parece que está un poco centralizado en la ciudad de Lima, porque hay problemática distinta en las diversas regiones. La delincuencia organizada en Lambayeque, en La Libertad, Ancash, es distinta a la delincuencia organizada que sucede en la sierra. En la región de la congresista Omonte, Huánuco, los problemas son otros. En Lima es diferente. Acá contratan sicarios por 1.000 soles. Hemos visto en la televisión los sinvergüenzas que salen y dicen, me pagaron, fui, lo maté y estoy acá. O en Piura, que acaban de capturar y matar, creo, a 5 en un operativo y ya están reclamando, diciendo que eran inocentes. ¿Qué dirán ahora los fiscales? ¿Qué dirán ahora los jueces? Entonces, señor presidente, creo que hay que ser drásticos. Pido disculpas si me he excedido en algún momento, pero asumo la preocupación de la mayoría de la población que tiene miedo a salir a la calle, que permanentemente la asaltan, que permanentemente le roban, que los amenazan. Esa es la gente que hay que ayudar, presidente, y en ese sentido yo respaldo todas las acciones buenas que hace la policía. Creo que hay que mejorarlos, hay que darle patrulleros, hay que darle armamento, hay que darle logística, hay que buscar que ellos tengan seguro, hay que buscar que proteger a su familia, totalmente de acuerdo, pero también hay que ver el otro lado. Luchar contra la corrupción, aplaudo eso, señor, pero los jueces y los fiscales no nos olvidemos, señor ministro, por intermedio de la presidencia, qué nivel de coordinación se ha hecho con el Poder Judicial y el Ministerio Público, cómo se ha visto con los gobiernos regionales ese 10% de seguridad ciudadana, cómo se ven adelante eso y qué otras propuestas más hay para ayudar a luchar. Y ya nosotros en el Congreso evaluaremos, supongo, la probable revocación de jueces que dice la Constitución y que deberíamos también ponerlo encima para poner el dedo en la llaga. Gracias, señores.